bien, gracias María. Bueno, voy a saludar a Federico Tello, expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, entre otras cosas. Don Federico, buenas noches y jurista. Muy buenas noches, don Antonio. Buenas noches a todos. Y jurista también. Entonces, por eso, vamos a ver, ¿qué opina de este acuerdo? ¿Ha sido un logro del Partido Popular, dado que parece, aparentemente, que se han cumplido todo lo que venía exigiendo el PP y que también quería que se cumpliera la propia Unión Europea? Esto que antes parecía imposible, pues se materializa ayer con ese pacto, cosa que personalmente me sorprendió. No sé si a usted también le pareció algo que, en fin, no era esperable. Bueno, el momento quizá fue muy sorprendente, pero yo destacaría tres cosas. En primer lugar, se ha dicho, era un acuerdo necesario, era un acuerdo ya muy retrasado. España estaba no haciendo sus deberes como Estado de Derecho y por eso el Partido Popular tuvo el acierto de implicar a la Comisión Europea, que ha salido garante de la consecución de un acuerdo y que tengo que recordar que abrió un expediente informativo sobre la situación de la independencia de la justicia en España y por lo que se me alcanza, ese expediente podía haber terminado en una sanción. De ahí que se haya precipitado la aceptación por parte del señor Sánchez y de su gobierno. Por tanto, el pacto era necesario, era inevitable y nos hemos puesto al día en términos al menos teóricos de Estado de Derecho. Segundo, el pacto tiene un doble contenido: el de los 20 vocales y el de las bases para la modificación del sistema y la vuelta, en su caso, al sistema constitucional y al más democrático y representativo de jueces y magistrados. Respecto de los nombramientos, tengo que decir que lo que ha sido la presentación ha sido mala, deficiente, propia de ese entusiasta Bolaños que ha salido, que como maneja la comunicación desde la oficina IDEN del gobierno, pues se dedicó a vender, y así lo traen los titulares en todos sitios, que se han repartido el Consejo 10 para el PSOE, 10 para el PP, para despolitizarlo. Mal empezamos. Contradicio muy mal, pero que muy mal. Además no es justo, porque tengo que decir que la lista, en la que yo conozco a varios integrantes de la lista, no es verdad, aparecen personas o personalidades del mundo del derecho, alguna incluso a la que se vincula con un mandato mío en defensa o en las Cortes, que no son militantes del PP, no hay por qué escribirlos así, son excelentes juristas, o el presidente de la antigua Asociación Nacional de Secretarios, que no es ni del PP ni del PSOE, son juristas de reconocido prestigio en estos dos casos, sin duda. En otros casos, pues que están más próximos al gobierno socialista, por ejemplo, Arozamena, que estuvo en el gabinete de Felipe González, indudable. En cualquier caso, son, digamos, nombres entre comillas de refresco. No tenemos a la antigua secretaria de Estado de Igualdad o aquel que hizo la sentencia, el obiter dicta contra el PP, que valió la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. No tenemos ese tipo de gente, por no ser más cáustico. Son gentes con una trayectoria jurídica reconocible y avalable, y ya digo, la presentación no ha sido buena. Feijóo la ha mejorado mucho porque ha añadido lo que todos estábamos deseando saber, y es que un pacto para este órgano constitucional no implica para nada que bajen la guardia en los momentos peores de la independencia judicial en España, cuando está actuando el Tribunal Constitucional como tribunal último de casación, saliéndose, trasvasándose de su función constitucional, o cuando el fiscal general del Estado está a punto de ser imputado nada menos que por un delito. O sea que no es un momento en el que se pueda convalidar la actuación de la justicia tal y como se encuentra. Claro, ahí se refería don Federico a De Prada, ¿no? Al juez De Prada, y a Rosell, una de Podemos, alineada claramente con Podemos, y De Prada, fue el autor de la sentencia del caso Gürtel, que introdujo aquella matización que le sirvió a Sánchez para presentar la moción de censura contra Rajoy. Un juez que muy preciso, Antonio, ¿no? Exactamente, esas dos personas y algunas otras. Que también parece que se habían barajado para incluirlas dentro de los 20, ¿no? Pero al final el pacto no pasaba por ahí. Decía, oiga, si esto entra no hay pacto, no hay acuerdo. Eran condicio sine qua non en la etapa anterior. Cuando Podemos estaba en el gobierno, estos dos nombres eran inamovibles. Era inaceptable, porque era no ya la politización, era el trágala perro, ¿no? Era una cosa inaceptable. Por eso digo que, a ver, los nombres actuales pues son nombres nuevos sobre la mesa, con trayectorias, obviamente, en un Estado democrático cada cual tiene su trayectoria, pero trayectorias que se sepa todas limpias. No ha habido, por tanto, que usar vetos personales. En fin, que se ha compuesto la lista de los 20 vocales que darán lugar
a una nueva elección de entre y por jueces y magistrados, espero, porque eso es lo más importante, y mientras tanto pues garantizarán la vigencia de ese pacto. Por cierto, digo, lo más importante con mucho son las bases que se fijaron ayer, además del acuerdo de los vocales. Es decir, las bases para una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Ahí se han vuelto a recuperar parcelas perdidas, por supuesto la devolución al Consejo como órgano de gobierno de los jueces, de sus capacidades, potestades de nombramiento, competencias que habían sido cercenadas por Sánchez de manera unilateral, la imposibilidad de las, digamos, puertas giratorias entre la Fiscalía y el Gobierno, como ocurrió con el caso de Dolores Delgado, la necesidad de que permanezcan 2 años en excedencia cuando han estado en servicios especiales con un cargo público de más nivel que director general, en este caso afectará a 3 ministros del actual gobierno, es decir, que no haya camino de ida y vuelta, y todo eso es muy importante. Y con ello lo que más es lo que ha quedado menos resuelto. Pero en fin, si se estudia a fondo, y yo voy a hacer un resumen, si me lo permite, también se puede ser moderadamente optimista. ¿De qué se trata? De que el sistema de elección previsto en la Constitución determina que 12 de los vocales del Consejo, total 20, habrán de ser elegidos de entre jueces y magistrados. Desde el principio era de entre y por jueces y magistrados, que eligen libremente. Y eso se cambió por la reforma Ledesma y desde entonces estamos con estos lodos, porque quienes eligen son el Congreso y el Senado, puesto que los 8 restantes ya se elegían 4 y 4 entre juristas por el Congreso y por el Senado. Total 20. Ahora se eligen 10 por el Congreso y 10 por el Senado, como se acaba de ver. Pues bien, lo importante es que se vuelva a lo anterior, que se vaya al autogobierno de los jueces, que no se le tenga miedo. Fue la etapa más brillante de la independencia del Poder Judicial en España, con un presidente de campanillas, Federico Carlos Sainz de Robles. A eso es a lo que hay que ir. Han dicho que van a estudiar el derecho comparado. Bueno, el derecho comparado en este campo no hay mucho, pero el que hay es el que yo les estoy diciendo. El Consiglio Superiore de la Magistratura Italiana, que es el inventor de la fórmula y que ya lo era en la Constitución anterior a 1947, se consagró por la de 1947, y el francés, en el que la mayoría del Consejo está formado por jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, elegidas de entre y por ellos, por los magistrados y jueces. Bueno, entonces, aquí la única duda, digamos que lo que más suscita inquietud es que no se cumpla precisamente esto que está usted comentando, señor Trillo, que al final la mayoría parlamentaria del PSOE con sus socios Frankenstein, a la hora de la verdad, cuando haya que materializar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, a partir de la iniciativa o del proyecto que presenten el Consejo nuevo renovado, pues no se haga caso y diga, no, aquí esto lo echamos para atrás y punto. Y al final no terminamos nunca de, pues eso, ejecutar, materializar, en fin, un Poder Judicial que sea lo más independiente de la política, ¿no? A la hora de ser elegido, con más protagonismo por parte de los jueces. ¿Usted cree que al final se podría echarse atrás, presionado por sus propios socios? Los editoriales de algunos periódicos y algunos directores colaboradores de su programa dicen que en efecto el pacto no está mal, el pacto es un pacto positivo, pero que no se puede uno fiar de Sánchez, y eso es una gran verdad. Pero hay 2 cosas, don Antonio, que pueden ser garantía. El primero, que se pone bajo la garantía y custodia de la Unión Europea. A ver, ahí ya estaríamos otra vez con las que acabamos de pasar. La segunda, yo creo que habrán pedido, desde aquí lo sugiero, Bolaños decía, y está la disposición adicional tercera. Bueno, la disposición citada, no, vamos a ver, es la que dice que habrá que estudiar en el derecho comparado cuáles son las fórmulas. Yo digo, la fórmula es esa, no hay otra potable ni compatible con la Constitución. Si no es así, no lo tienen difícil. Los llamados 10 vocales elegidos por el PP de dimitir en bloques si no se cumple. Claro, es que señor Trillo, vamos a ver, ayer cuando se le preguntaba lo que recordábamos antes, a Pachi López, algún colega le decía a la entrada del hemiciclo... Ilustre jurista. Ilustre jurista, como usted sabe, efectivamente. Sí. De la Universidad de... En fin, no voy a decir el nombre, porque creo que es desconocida. Pero vamos a ver, le pregunta y dice, oiga, en virtud de este pacto, es verdad que los jueces pues, van a tener ese protagonismo que hasta ahora no tienen a la hora de elegir a sus representantes en el máximo órgano de su gobierno, o sea, en el Consejo General del Poder Judicial. Son 12...
o 8, no sé, parece que lo que habría, tendrían que ser 12, ¿no? Los que ellos eligieran y luego las cámaras, Congreso 4 y Senado 4, y en total 20. Es. Bueno, pues cuando le dicen eso al señor Pachelo, dice, oiga, eso no lo dice el pacto, eso no se ha pactado de que los jueces elijan a los jueces. Aquí está la soberanía, ellos hablan de la soberanía popular, como saben, no de la soberanía nacional, que tampoco, en fin, aquí reside la soberanía popular y los jueces los tendremos que elegir nosotros, vino a decir Pachi López. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo que se afirma no es lo que hemos entendido nosotros o lo que entiende el señor Pachi López, ese jurista de reconocido prestigio? No hay que hacerle excesivo, vamos, no hay que hacerle ningún caso en temas jurídicos. El tal Bolaños, que tampoco es una lumbrera, como pretende por ahí, ha señalado hoy a la disposición adicional tercera del proyecto de ley que esta tarde se ha registrado en la Cámara. Y en efecto, el tal Bolaños en este caso dice la verdad. En la disposición adicional tercera se dice que en las próximas semanas, meses, se estudiarán los sistemas de derecho comparado para ver cuál de ellos permite una mejor elección entre jueces y magistrados de los 12 vocales que han de cubrir a los otros 8 para formar los 20 que constituyen el Consejo. O sea que, en efecto, la fórmula está ahí. Ya digo, si no se cumple, habrá que pedir cuentas. También le quiero añadir otra cosa. Normalmente las mentalidades estrechas, las mentalidades, iba a decir una barbaridad, hay que ser respetuoso con Pachi López, porque además durante meses presidió incluso el Congreso de los Diputados. Y yo, por tanto, tengo que respetar a mis sucesores. Entonces, a ver, la mentalidad socialista, para decirlo claramente, la mentalidad socialista FETEN, desde González, lo que sostiene es que esa representación es una representación corporativa, que los jueces y magistrados no tienen legitimidad para elegirse por sí mismos, que tienen que pasar por el Congreso o por el Senado o por ambos para adquirir esa legitimidad. De ahí el sistema mixto ahora, que es que los jueces y magistrados proponen en sus distintas asociaciones y el Congreso y el Senado dispone cuáles son los 12. No es verdad. No es así, no es corporativismo, es sencillamente imperio de la ley. Los jueces y magistrados de carrera están nombrados por el rey, dependen únicamente de la ley y del derecho y del Consejo si fuera independiente. Y no tienen por qué depender del Congreso, ni del Senado, ni de nadie. Eso del corporativismo es una pamema que se han inventado para eso poner 12 o 10 del PSOE y 10 del PP. A ver, le quiere preguntar Ana Martín. Señor Triño, hola, Ana, buenas noches. Por dejarlo meridianamente claro y volviendo a la reforma del sistema, si usted tuviera que apostar, ¿apostaría que esta ha sido la última vez en que los vocales son elegidos con el actual sistema? ¿No nos encontraremos en el futuro con otro bloqueo dentro de unos años? ¿Por qué no se hicieron los deberes finalmente? A ver, si yo tuviera que apostar ya a mis años y con lo que he visto... Yo he llevado el tema de justicia muchos años en el Partido Popular. No fui titular del ramo, a lo mejor por lo que le voy a decir. Porque en el programa electoral siempre llevamos lo que le estoy diciendo. Y luego nunca lo hicimos, vamos a ser claros. Nunca lo hicimos. No lo reestructuramos como en la etapa del 81 de Federico Carlos Sainz de Robles. Por tanto, en este caso, yo quiero creer en la ley. Hay una ley ya presentada y registrada en el Congreso. Y empeñada la palabra no solo de señor Sánchez, que tiene el valor que tiene, ya se sabe, sino también la del líder de la oposición. Y de las al menos 10 personas que dicen que han sido propuestas por el PP, y probablemente lo han sido, que seguramente irán con el compromiso de sacar ese pacto adelante. Por tanto, yo quiero creer que sí, que vamos a ver en tiempo breve una fórmula en la que ya pueda elegirse. Es muy sencillo, lo ha dicho Antonio antes. 8 ha de ser entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Muy bien, esos eligen 4 el Senado y 4 el Congreso. Perfecto, porque los abogados, los procuradores, los secretarios no tienen por qué tener neutralidad política. Los jueces y magistrados sí tienen neutralidad política. Y por tanto, solo de entre ellos, a través de sus asociaciones y en elecciones debidamente convocadas y garantidas, deben elegir los 12 que compongan la mayoría del Consejo General. Claro. A ver, hay una noticia que acaba de comentarme antes Álvaro Nieto, que incide en algo que estamos nosotros hablando y que tiene por protagonista precisamente a Bolaños. Álvaro, estos yo creo que han firmado un acuerdo, efectivamente, se ha firmado, está ahí el pacto, pero me da la impresión de que lo interpretan distinto a como estamos interpretándolo nosotros y también el PP, ¿verdad? Bueno, sí, en cuanto a lo que viene después de la renovación.
impulsar esa ley que exige Europa y Bruselas para que se tienda efectivamente a despolitizar la justicia, ¿no? Y que sea más independiente. A ver, no, que estabais comentando que Pachi López ya dijo ayer lo que dijo, pero es que esta noche ha estado en la cadena SER Félix Bolaños, al que también se refería Federico Trillo, y Félix Bolaños ha dicho literalmente que lo que han firmado respecto a que se impulse un cambio de sistema de elección de los jueces, literalmente ha dicho, no es vinculante, yo defiendo nuestro modelo. O sea, si digo no es vinculante es que los jueces, los 20 vocales actuales pueden presentar una propuesta en el Congreso, pero vamos, la van a rechazar, se la van a pasar por el arco del triunfo, don Federico, y van a seguir defendiendo su modelo, que es yo nombro a quien me da la gana y si es amigo mío mejor. De hecho, y si defiende lo que yo quiero, mucho mejor. Te preciso que la frase ha sido, dice, las Cortes son las que tienen la iniciativa legislativa. En fin, y dice, ¿se puede mejorar el modelo? Seguro que se puede mejorar, pero nosotros defendemos el modelo español. El modelo español es que el partido mayoritario junto con... Bueno, el partido mayoritario no, perdón, porque ellos no han ganado las elecciones, pero en fin, los que gobiernan, el partido que gobierna con sus socios nombrarán a los jueces que ellos consideren oportuno, que son de su cuerda y más próximos. Eso es lo que viene a decir el señor Bolaños. Lamento enormemente oír esas cosas. No me sorprenden nada de esta gente, y menos del egregio Bolaños, ¿no? Pero, a ver, la diferencia del pacto que están ahí firmando muy serios es que en ese caso, vuelvo a insistir, es un proyecto de ley, una proposición, pero de ley. Y por tanto no es una opinión, está en la disposición adicional tercera, el sistema consagrado. Si en la tramitación lo cambian, eso ya es fraude absoluto. Pero eso sí será denunciable en Bruselas, porque claro, la que está aquí en medio es la comisaria europea de justicia. Es la testigo, es la garante. Si no cumplen, pues es como todo. En esa España de Sánchez, el problema es que efectivamente ni se cumplen las leyes, ni se cumplen los pactos, ni se cumplen las sentencias, ni se pagan las multas, ni se cumple nada. Si esto tampoco se va a cumplir, pues nada, pues tendremos que encomendarnos a Santísima Virgen, pero es lo que se ha firmado, y está garantizado porque se ha incorporado a un proyecto de ley. ¿Qué opinión le merece, por cierto, al margen de esto, el hecho de que el rey haya tenido que viajar sin ministro, sin nadie que le acompañe del gobierno, a los países bálticos, sin ministro de jornada, nadie que haya estado, en fin, del Ejecutivo, acompañando, que es lo preceptivo, y constitucionalmente así se refleja en el artículo, creo que 64. Claro, pero a mí lo que a mí no me ha sorprendido nada, y lo que me ha alegrado es el escándalo que se ha producido, porque no es, como se ha publicado y se sigue diciendo, la primera vez que ocurre. A ver. Llevábamos meses, si no años, en los que el rey ha tenido que viajar solo, sin ministro de jornada y sin acompañante. Toma de posesión de Milei, no por sacar a Milei ahora, pero nadie le acompañó. Otras tomas de posesión en Centroamérica, nadie le acompañó. Es decir, lo que pasa es que en este caso ya era brutalmente descarado, porque el rey va como mando supremo de las Fuerzas Armadas y tiene que ir refrendado por la ministra de turno, acompañada por la ministra de Defensa, que es de inmediato el mando directo. Y por tanto ya era muy sangrante. Por eso a mí me alegra que se haya producido el escándalo, para que se den cuenta hasta qué punto, hasta en esos detalles, se está quebrantando la Constitución y tratando de minar inútilmente el prestigio de la monarquía, que cada día se acrecienta más. Estamos también leyendo a esta hora noticias que nos llegan de Bolivia, de ese golpe de Estado tras asaltar militar en la sede del gobierno. El comandante general del ejército, cesado por cierto la víspera, ayer por lo visto, por sus críticas a Evo Morales, es el que ha asaltado a la sede del gobierno, el que está protagonizando el golpe de Estado. Se trata del coronel Juan José Zúñiga, comandante general del ejército. Hasta la noche del martes encabeza un intento de golpe de Estado en Bolivia y el despliegue de tropas frente al Palacio Presidencial de La Paz. El primer mandatario, Luis Arce, sigue siendo presidente. Lógicamente dice que la democracia debe respetarse y ha denunciado movilizaciones irregulares de unidades militares. ¿Nos tiene usted noticias sobre este asunto, don Federico? Usted conoce bien aquel continente. La que me está dando, pero lo lamento profundamente, la verdad. En aquellos países hermanos han heredado lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, durante muchos años nosotros hemos tenido como uno de nuestros defectos capitales, señalado por la España invertebrada Ortega, el pretorianismo, los golpes de Estado. Y gracias a Dios y al pueblo español y al rey Juan Carlos, que lo impulsó,
tenemos una democracia, y quiera Dios que por muchos años, y tenemos que saber que estas cosas son terribles, dramáticas para la población. Eso sí, tenemos ahora una situación mala porque es que además a los que salen de algunos de esos golpes, véase Venezuela o véanse otros países, están apoyados por el gobierno Sánchez a través del señor Rodríguez Zapatero, nada menos que una Nada menos. del gobierno. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos las noticias que nos lleguen de Bolivia con interés a partir de esta noche. Gracias, Federico Trillo. Un abrazo. Hasta siempre. Muchas gracias, don Antonio. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora.